Hasta ahora nos hemos enfocado en las clases. Recordemos que una clase es un tipo de referencia, pero en nuestro caso, cuando decidimos hacer nuestra entidad vector, decidimos hacerlo una clase. Pero ¿era esto necesario? ¿Debimos hacerlo una clase? ¿Qué otra opción tenemos? Tenemos la opción de, en vez de hacerlo un tipo de referencia, podemos hacerlo un tipo de valor. Si quisiéramos hacer nuestra clase vector un tipo de valor, usaríamos una estructura. Una estructura, igual que una clase, es un tipo que nos permite guardar lo que querramos en ella. Podemos tener campos, propiedades, indexadores, constructores, métodos. Todo lo que pusimos en una clase lo podemos poner en una estructura. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cuándo vamos a usar una clase y cuándo debemos usar una estructura? Hay una serie de guías que nos indica cuándo debemos usar una y cuándo debemos usar otra. En general, una estructura la vamos a usar cuando nuestra clase, o mejor dicho, nuestras instancias de la estructura tengan un corto tiempo de vida. Por ejemplo, mira nuestros vectores, que son simplemente entidades pequeñas que las instanciamos, las usamos y a lo mejor tomamos su resultado y se acabó. Es decir, una estructura no, nuestro vector no va a tener mucho tiempo de vida. No tiene sentido mantener un vector por muchas operaciones vivo, sino que simplemente lo usamos, operamos y murió. Por ese lado tiene sentido que sea una estructura. Además, básicamente nuestra estructura representa simplemente una lista. Al final, un vector es una lista de componentes, ¿cierto? Entonces, su tamaño es minúsculo generalmente. Difícilmente vamos a hacer una lista de 1 millón de elementos o algo que sea demasiado grande. No, típicamente serán de 2, 3, 4, 5, cuando mucho 10 elementos. Es decir, será pequeño. Además, algo que no vamos a hacer con las estructuras es castearlas. Cuando casteamos un tipo de valor, tenemos un problema de performance, el cual no se da con los tipos de referencia. Otra cosa es que típicamente vamos a tener muchos vectores. Es posible que queramos hacer representaciones vectoriales, supongamos en un plano, o que queramos resolver problemas matemáticos o físicos bastante sofisticados y necesitemos muchos vectores, digamos un arreglo de vectores, es decir, perdón, mejor una lista porque no hemos hablado de arreglos todavía. Un listado de vectores de muchos vectores y a lo mejor queremos hacer bastantes operaciones con ellos. Y tiene sentido que sea un tipo de valor, porque los tipos de valores se manejan mejor como arreglos o como listas que los tipos de referencia. Ahora, si tu clase va a ser muy grande, perdón, bueno, no tu clase, si tu entidad va a ser muy grande, necesita un largo tiempo de vida, no como los vectores que los usas y los matas de una vez. O si vas a castear muchas cosas, o sea, si vas a convertir de vector a otra cosa, entonces probablemente necesites una clase. En caso de entidades pequeñas y de corto tiempo de vida y que necesites realizar muchas operaciones con ellos, que necesites que sean muchos y que no necesites castearlos demasiado, entonces probablemente te conviene una estructura. En nuestro caso, conviene que vector sea una estructura y no una clase.